haga uso de unos poderes que tiene para hacer una convocatoria de prensa y hable en contra de la papeleta blanca del sí para eliminar una ley que él mismo instauró. Ya lo hablábamos en la sesión anterior, y si no los invito a escucharla, modifica todas, todos los beneficios que los usuarios de BPS teníamos. Y cuando digo teníamos, me incluyo, yo en mi caso como jubilado, pero también los trabajadores, dando, favoreciendo aún más a las AFAP, que hasta ese momento, hasta aún llegado un momento, totalmente obligatorias. Y se usa el dinero de las AFAP en cantidades industriales, faltará al quien se jubile, se usa ese dinero de las AFAP. Ejemplo, y pongo un ejemplo, Tata reciba un préstamo de una de las AFAP en cantidad millonaria en dólares para poner cajas automáticas que lo que hacen es que se despidan, como están haciendo todas las grandes cadenas de supermercados, se despidan a, a los cajeros. O sea, se usa el dinero de los trabajadores para echar trabajadores, para crear mayor desempleo. Y tiene el descaro, este buen señor, que si tuviéramos que ponerle un nombre que de alguna manera lo identifique con alguna de las figuras que, bueno, por lo menos en nuestra época leíamos, le llamaríamos Pinocho, porque se ha pasado mintiendo. Se ha pasado mintiendo, cubriéndose las espaldas, cubriendo hasta que no le molestaran las espaldas a otros delincuentes, que algunos de ellos están presos y otros lo merecerían. Y claro, cuando les ha empezado a molestar, pues él no sabía nada, se enteró por la prensa. Este señor que prometió a todos los uruguayos que no iba a meter las manos en los bolsillos. Y fue lo primero que hizo, porque la primera ley que instauró, la primera de todas las leyes que instauró este buen señor, y digo buen señor porque quiero, hoy me he levantado bondadoso. Este buen señor, la primera ley que instauró fue que del 4% que se nos descontaba a todos, ¿eh? No estoy hablando de los jubilados, a todos se nos descontaba cuando íbamos a pagar al supermercado, a una estación de servicio, a cualquier lado, pero pagábamos con una tarjeta de débito, teníamos un 4% de descuento en el IVA. Ese 4% lo convirtió automáticamente en un 2%. Quiere decir que todas las cosas nos aumentaron un 2% de IVA a los que pagábamos con la tarjeta. Ese beneficio que ayudaba, porque hacía que el dinero alcanzara un poco más al final de mes, ese beneficio lo quitó de un plumazo. Fue la primera decisión que tomó. Además de eso, durante el tiempo que tuvo, después que supo que había ganado las elecciones, hasta el momento en que asume, preparó lo que fue la estrategia más criminal que nos tocó, nos cayó a todos los uruguayos, que fue la LUC. Esa LUC que le permite hacer todas estas cosas, todas estas barbaridades. Y tuvo asesores delincuentes que no sé cómo, bueno, sí sé cómo, pero no lo puedo decir, pues se arreglaron de manera tal que consiguieron 4 años de cárcel nada más. Y de los 4 años ni siquiera van a cumplir dos, o han cumplido dos. Y salen hasta con empresas propias. Este buen señor que pasó una pandemia, que la pasamos todos, una pandemia que para mí fue totalmente prefabricada, pero claro, me van a tratar de conspiranoico. En esa pandemia contó con el apoyo de todos los partidos políticos, incluido el FA, porque si no, no hubiese podido llevar adelante un país que, como pasó en Argentina, se paralizó totalmente. El país siguió trabajando y hubo responsabilidades porque los uruguayos somos responsables.
en mayor o menor medida, somos responsables. Pero además, contó con la colaboración de Laudelar, contó con la colaboración de laboratorios científicos, y los científicos trabajaron denodadamente para que la pandemia fuera lo menos agresiva posible para la población. Este señor, el día que decide prescindir de los servicios de estos científicos, tanto que le gusta a él salir en televisión, tanto que le gusta tener a los medios, tan agradecido que estaba cuando se hizo la selfie famosa, cuando ganó la elección y los hizo poner a todos los que lo seguían a todas partes, cosa que también pagamos todos los uruguayos. Los hizo seguir a todas partes, los seguían a todas partes, lo escuchaban, lo sacaban, le dedicaban minutos y horas dentro de los canales oficiales o no oficiales, pero casi oficiales. Pues se hizo una selfie con ellos y le dijo, vengan, vengan, pónganse ahí, porque sin ustedes esto no lo hubiera logrado. Fue la única verdad que le escuché en 4 años y medio de gobierno que llevo. La única verdad. Todo lo demás han sido una mentira detrás de la otra. Y este señor acaba de cometer un acto ilícito, porque él no, y no lo acaba de cometer ahora, lo ha cometido ya en anteriores intervenciones. Él, a través del artículo 5 de la Constitución uruguaya, al igual que los integrantes de la Junta Electoral, no pueden en campaña electoral o faltando unos meses para las elecciones, hacer política pidiendo el voto o pidiendo que no se vote a él. En esta ocasión, lo último, su última intervención fue para que la gente no vote por el sí, por la papeleta blanca, porque el país se iba a hundir. ¿Saben una cosa? La inversión que BPS tiene que hacer y que sale del dinero que no pagaría a las AFAP, vamos a aclararlo, porque si sale la papeleta blanca, se deja de pagar a las AFAP. O sea, las perjudicadas son las AFAP. Cuando digo las perjudicadas son las AFAP, estoy diciendo los perjudicados son los grandes bancos, incluso los extranjeros que se benefician con esto, o las empresas que reciben dinero barato de las AFAP y que nunca llegan a mano de los trabajadores cuando se jubilan. 1.300 millones de dólares se llevan las AFAP todos los años y no se reponen esos 1.300 millones de dólares en las jubilaciones que se pagan. Cobran menos de 10.000 pesos, mejor dicho, cobran 10.000 pesos menos los que se jubilan a través de las AFAP cuando les toca jubilarse. A partir del momento que las AFAP desaparezcan, el jubilado va a cobrar todo lo que le corresponde a través del BPS y el BPS va a tener más dinero líquido todos los meses para poder incluso dar ese aumento, iba a decir miserable, no, para el jubilado que cobra o para el pensionista que cobra una miseria, que se le lleve su jornal a un mínimo, al jornal mínimo nacional. Es muchísimo dinero porque le va a permitir llegar a comer hasta final de mes. Pero este miserable dice que el país se va a hundir, que va a ser tremendo, que si se hace esto tenemos que pensar a largo plazo, dice, porque el país se va a hundir y mete el miedo, como metía Pacheco Areco a los tanques rusos para que si ganaba el Frente Amplio iban a venir los tanques rusos acá a atacar a la población. No, después vinieron los tanques a atacar a la población. Y no eran rusos, eran uruguayos. Entonces, este señor dice, metiendo el miedo, y muchos ya se lo creen, ¿eh? Porque tiene un don, tiene un don. Cada mentira que dice
siempre hay gente que le cree. No sé cómo hace, no sé cómo hace, pero emplean el miedo, la mentira y el miedo. No dicen la verdad, nunca dicen la verdad. No les interesa decir la verdad. Un 20% sería el costo que implicaría el dar ese beneficio a los jubilados. Un 20%. Y se sacaría el dinero que se le da además a la SAFAP, que se dejaría de darlo. Y sobraría dinero. El país se fundió cuando estuvo el Frente Amplio. Sí, van a haber algunos que van a decir que sí, porque fue la mentira que él vino transmitiendo desde que subió al poder. Y que ellos creen, y que como no tienen otra alternativa, porque nunca se dio la posibilidad de poder tener un canal independiente que opinara diferente a Canal 4, Canal 10, Canal 12, que además recibieron dinero de Antel. Todavía no entendemos cómo ni por qué, pero que lo pagamos todos, todos. Y que evidentemente van a ayudar y están ayudando en estas campañas que el Nacional realiza, porque creo que es ahí donde se compensaba la cosa, ¿no? Ese dinero de más, esos millones que han ido recibiendo, aparte de otros beneficios, como vender el cable, vender internet a través del cable y todo ese tipo de cosas que antes los uruguayos recibíamos de Antel, que ha hecho la obra más maravillosa que se ha hecho a través de una gestión de una persona que hoy es candidata a la vicepresidencia, que se llama Carolina Cose. Y claro, muchos saldrán con el Antel Arena, hablar en contra del Antel Arena. ¿Saben? Somos 3 millones más o menos. Los uruguayos nunca fuimos mucho más de 3, 3, 3,5. Si realmente en lugar de los 40 que se preveía iba a costar el Antel Arena, cualquiera que se haya hecho una casa sabe que cuando le pasan un presupuesto después cuesta el doble. ¿Por qué? Porque van apareciendo gastos que antes no estaban. Bueno, el Antel Arena iba a costar 40. Según las malas lenguas ha costado 80 o 90. Y esos 80 o 90, esa diferencia, no es de gastos que van apareciendo. No, no. Ojo. Es porque se los guardó la señora Carolina Cose. Los robó la señora Carolina Cose. Como los 800 millones que invirtió en cosas para Antel, para ANCAP, el señor Sendic, y después supuestamente se los había guardado él en un bolsillo. Y digo supuestamente, porque la justicia no lo ha condenado. Y si no lo ha condenado, el señor Sendic fue injustamente castigado. Y lo digo yo, que como Frente Amplista y como integrante de las bases del Frente Amplio, y como la gran mayoría de las bases del Frente Amplio, entendíamos que le faltó reflejos al señor Tabaré porque el señor Sendí tendría que haberle pedido que dimitiera. No lo podía echar porque era elegido por el pueblo, pero tendría que haberle pedido que dimitiera antes, para no perjudicar al Frente Amplio en ese momento, pero no porque fuera un corrupto. Usó alguna tarjeta de más, como el señor Gandini que se quedaba con el dinero que le sobraban de las gestiones que realizaba en algún momento. Sin embargo, no han dicho nada del señor Gandini. Lo tienen guardadito. Entonces, este señor está incumpliendo con la Constitución al salir a hacer campaña. Y una campaña tan miserable que trata de meter el miedo en la gente, gente que aún cobrando 14.000 pesos por mes de una pensión,
se han creído lo del miedo porque le creen, lo ven bonito, lo ven cara de bueno tiene. Y entonces resulta que le creen y tienen miedo de ir a poner esa papeleta blanca que les solucionaría en gran medida parte de estos pocos años que les quedan por delante para vivir. Este señor está faltando a la Constitución, está realizando un acto anticonstitucional o inconstitucional, porque él no puede hablar. Está obligado por la Constitución a no hablar, y menos cuando falta un mes para las elecciones. Y un plebiscito también es una elección. Lo que pasa es que los uruguayos, que nos hemos llenado la boca siempre de ser grandes demócratas, y que en algún momento se nos dijo la Suiza de América, todavía no sé por qué, o sí sé por qué, pero es tema para para otra conversación. No es porque fuéramos el país más democrático de América Latina. No, no, eran otras razones. Pero en Suiza, el plebiscito es algo habitual. Cada vez que los políticos se reúnen y toman una decisión, esa decisión se plebiscita en los cantones para que sea el pueblo el que apruebe o no esa decisión. Y a mí, sin gustarme Suiza, me gusta Suiza en los paisajes, pero no me gusta Suiza que guarda el dinero de dictadores, no me gusta Suiza que guarda el dinero de grandes estafadores, no me gusta la Suiza imparcial que no fue tocada, qué casualidad, en en la Segunda Guerra Mundial ni en la Primera por ninguno de de los contendientes, porque ahí se guardaban los dineros de todos. Resulta que en Suiza sí la democracia existe. Y el plebiscito, este plebiscito que parece que va a fundir a todo el mundo, pues sería una cosa habitual en Suiza. No se hubiese podido aplicar esta ley que está destruyendo a tanta gente a través del BPS y que aprobó el Poder Ejecutivo y con la complicidad del Poder Legislativo, no se hubiese podido aprobar si no se hubiese hecho un plebiscito posterior que la confirmara. Entonces, ahí sí existe democracia. Pero además saben otra cosa. Dice el desprestigio que Uruguay va a tener en las calificaciones que los bancos ponen al país en caso de que se aplique esta ley. Y saben, es probable que tengamos alguna descalificación, porque la SAFAP o los dueños, algunos de los dueños de parte de la SAFAP, son esos mismos bancos que califican. Entonces, califiquen o no califiquen, es todo muy relativo, ¿no? Y por otro lado les cuento algo más. ¿Saben cuánto subieron las jubilaciones en los 15 años de gobierno del Frente Amplio? Un 300%. Porque si no, los jubilados que hoy cobramos un mínimo, como en mi caso, yo cobro el mínimo, era alguien que trabajaba, tenía su propio negocio, y como todo el que tiene su propio negocio, el día que se jubila, cobra el mínimo. Pues resulta que aumentaron un 300%. ¿Esto qué significa? Que yo que cobro ese mínimo que está en este momento en 19, que no cobramos 19, cobramos menos porque también está el descuento de FONASA, pues estaría cobrando la tercera parte si hubiese seguido proporcionalmente los aumentos habituales como se venían haciendo hasta ese entonces. ¿Comería? No.
les puedo garantizar que no comería. Pesaría menos, pero comer no comería. Pero a lo mejor el espejo me lo agradecería. A lo mejor el espejo me lo agradecería. El 27 de noviembre hay elecciones y hay un par de plebiscitos, entre ellos el que estamos hablando, el que le tiene tanto miedo. No solo el presidente, no, algunos dirigentes políticos, algunos economistas y algunos que son del partido al que yo apoyo, que es el FA, pero que ganan grandes sueldos y están directamente, muchos de ellos vinculados a la SAFAP. Y por eso tienen miedo que se les quite el negocio, porque a lo mejor no tienen dónde ir a trabajar o tienen que empezar a trabajar en otras cosas o de otra manera, o pasan a ganar menos, no lo sé. Pero lo único que sí les digo es que cuando, y esto díganselo frente al espejo, ¿no? Piénsenlo frente al espejo, a ver qué cara pone el que nos está mirando. Ese al que no le podemos mentir. Ese que nos mira del otro lado y no le podemos mentir, porque se sabe todas nuestras verdades. Cuando elegimos a un político para que nos represente, de alguna manera podemos sentirnos o satisfechos o avergonzados, porque también nosotros podemos ser cómplices de ese político. Podemos ser cómplices de las maldades o las cosas que haga mal ese político. Y nuestra obligación como votantes es vigilarlos, tener una participación activa, permanente dentro de las elecciones. No, no la comodidad de que voy a votar, me meto en el cuarto secreto, que no oscuro. Algunos se meten en el oscuro, ojo. Me meto en el cuarto secreto, pongo la lista dentro del sobre, la entrego y ya cumplí. Y por 5 años, ahora es problema de otros, de los que elegí para que me representen. No, no. El que me está representando, si hace las cosas mal, yo soy cómplice de él. Soy cómplice si no lo critico. Soy cómplice si no lo denuncio. Soy cómplice si no lo veo por la calle y lo mando a la mierda por haber hecho las cosas mal. Entonces, cuando te mires al espejo el 27 de noviembre, pensá bien y no pienses únicamente en vos, no seas tan egoísta. No seas tan egoísta. No te mires al espejo solo para peinarte. Mirate al espejo para tomar conciencia de lo que haces bien y lo que haces mal. Y después responsabilízate, porque esos señores a los que hemos votado por 5 años son empleados de lujo con contrato a término. Empleados de lujo con contrato a término. Y esa frase es mía. Y esa frase le tocó, le costó, mejor dicho, una alcaldía en España a un alcalde, porque fue grabada y porque fue utilizada durante la campaña política. Son empleados de lujo con contrato a término, pero son empleados nuestros. Y si algo funciona mal en una empresa, y la empresa en este caso es la República Oriental del Uruguay, también es culpa nuestra. Y además, como te dije antes, cuando te mires al espejo, no te asustes. Sos vos, sos vos.